El exministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, salió de las sombras y concedió una gran entrevista en la que reconoció que su renuncia no está relacionada en absoluto con su conflicto con Alexander Sirski. La verdadera razón es la corrupción total y el hecho de que su ministerio empezó a desmantelar los esquemas de lucro con la guerra para muchos astutos fabricantes de armas, quienes con gusto desviaban fondos del presupuesto. Pero, como resultó, esto es solo el comienzo, y ya hay la sensación de que la entrevista salió justo antes de la protesta anunciada para el viernes. El medio Ukrainskaya Pravda publicó solo la primera parte de una gran entrevista con el exministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, su primera conversación detallada sobre su propia renuncia 2 semanas después de haber sido despedido. La importancia de esta entrevista radica en que Fyodorov, por primera vez, se aleja sistemáticamente de la versión del conflicto personal con el comandante en jefe Sirski, es decir, la versión que antes habían mencionado tanto él como el presidente Volodymyr Zelensky. Señala una razón completamente diferente, la reforma de las compras de defensa, que según él afectó los intereses de muchísimas personas y empresas. La entrevista sale 2 días antes de una nueva marcha de protesta programada en Kiev para el viernes 31 de julio. Y esto claramente no es una coincidencia, y Mikhail Fyodorov claramente está entrando de lleno en la lucha política. En este episodio, junto con ustedes, analizaremos en detalle la declaración de Mikhail Fyodorov con todo el contexto necesario. Y por separado, consideraremos la cuestión de la lucha de clanes en torno al mercado de defensa y el futuro político del propio Fyodorov. En general, habrá suficiente sobre Fyodorov. En general, será bastante interesante. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Pónganse cómodos. Va a estar interesante. Y lo más importante, quédense hasta el final, ahí hay muchos detalles muy interesantes. No puedes desarrollarte en un país ni ocupar altos cargos si no tienes una campaña de defensa. Por supuesto, toda la atención está puesta constantemente. ¿Y a quién apoyas tú? ¿Y hacia dónde estás mirando? Gracias. Entonces, como siempre, vamos a poner todo en orden. Empecemos con la cronología de cómo sucedió todo esto. El 14 de julio, les recuerdo, la Rada Suprema de Ucrania apoyó la renuncia del gobierno de la primera ministra Yulia Sviridenko. Como resultado, todo el gabinete de ministros renunció automáticamente. El 15 de julio, Mikhail Fyodorov confirmó que deja el cargo de ministro de Defensa. El 16 de julio, en Kiev y otras ciudades, comienzan protestas exigiendo su regreso al ministerio. Y por cierto, ya llevan casi 2 semanas. El 20 de julio, Vladimir Zelensky firma un decreto nombrando a un nuevo comandante en jefe, Mikhail Dropatov, quien reemplazó a Alexander Sirski. Y ya para el 31 de julio, el organizador de las protestas, el veterano Dmitry Kosyatinsky, anunció una nueva marcha de protesta desde el monumento a Shevchenko hasta la plaza Iván Franko, cerca de la oficina del presidente en Kiev. Y fue precisamente antes de la marcha de protesta anunciada cuando Mikhail Fyodorov decidió romper el silencio. Esto claramente no es una coincidencia, y debo decirlo directamente. Y por eso pasamos a la pregunta principal de esta entrevista que hace el periodista de Ukrainska Pravda, Mikhail Tkach. ¿Cuál es la verdadera razón de la destitución del ministro de Defensa? Y a continuación, una cita directa de Mikhail Fyodorov. No quería construir ninguna teoría al respecto. No quería repetir las conversaciones que tuve con el presidente. No hay nada nuevo ahí, nada que no se haya dicho públicamente. En primer lugar, se mencionó que hay cierto conflicto, pero en general creo que las razones en realidad son otras. Mucha gente rodeó al Ministerio de Defensa y a mí como ministro porque empezamos a reorganizar muchos procesos internos y de lo que empezó a suceder en el espacio público, cierta presión, ciertos organismos encargados de hacer cumplir la ley alrededor de nuestro trabajo. Desde principios de abril quedó claro que el nivel de tensión estaba aumentando y que esto iba a terminar en algo. Luego, Fyodorov menciona directamente la fuente de esta presión. Cita: la razón está relacionada con las compras, las licitaciones, con el hecho de que empezamos a reorganizar los procesos en este ámbito. Esto causó un gran descontento entre muchos grandes fabricantes de armas,
que empezaron a influir constantemente, generar un clima negativo no solo en torno al presidente, sino también en general en los medios, en el espacio mediático. Después de eso, el periodista Mikhail Tekach hace una pregunta directa. ¿Es cierta la información de que muchas personas, de una u otra manera relacionadas con figuras políticamente influyentes, no están interesadas en la formación de un mercado transparente para la compra de armas? ¿Y quieren seguir robándose enormes sumas de dinero en esto? La respuesta de Fyodorov suena así, cito. Creo que esto tiene razón de ser. De verdad, muchísima gente en nuestro país está relacionada con el negocio del sector de defensa. Continuará. De verdad, hubo muchas señales diferentes. Pasaron muchas cosas en el Ministerio de Defensa. En 7 años de trabajo en el gobierno, no podía imaginar que en el Ministerio de Defensa pudiera haber personas nombradas por empresas privadas como jefes de departamento. Es la influencia de los organismos de seguridad en los procesos, es decir, hasta qué punto el proceso está corrompido internamente. Aquí es necesario explicar un poco el contexto, que el propio Fyodorov no aclara directamente, pero que explica el contexto de sus palabras. Se trata de un caso conocido como las grabaciones de Mindich. Timur Mindich, un empresario que la prensa describe como cercano a Volodymyr Zelensky, se convirtió en objeto de una investigación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania sobre el sector energético, que también involucra al ministro de Justicia, anteriormente ministro de Energía, Germán Galushchenko. Más tarde, la Fiscalía Anticorrupción Especializada también vinculó a Mindich con el sector de la defensa junto con la figura del exministro de Defensa y ahora secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, quien literalmente anteayer estaba sentado tranquilamente junto a Volodymyr Zelensky en el despacho oval de la Casa Blanca durante una reunión con Donald Trump. Así que, en las grabaciones que figuran en el caso de Mindich, se registraron llamadas de ese mismo Timur Mindich a Rustem Umerov exigiendo aceptar un lote de chalecos antibalas que pueden ser atravesados por balas, así como una reunión en el departamento privado de Umerov con ese mismo Mindich, el funcionario Shumadilov y el proveedor de esos mismos chalecos antibalas. El propio Rustem Umerov declaró que los intentos de vincular su trabajo en el Ministerio de Defensa con la influencia de cualquier persona no tienen fundamento, pero aún así reconoció el hecho de haberse reunido con Mindich. En concreto, sobre el contrato que posteriormente fue rescindido debido a que el producto no cumplía con los requisitos. Es precisamente este caso el que forma el contexto público en el que Fyodorov pronunció sus palabras sobre las personas relacionadas con el negocio en el ámbito de la defensa. Y luego, en la entrevista, se menciona el nombre del líder de la fracción presidencial Servidor del Pueblo, Dmitry David Arajamilla. Como un representante activo de los intereses de ciertos fabricantes de armas, quien pudo haber influido directamente en la destitución de Fyodorov. Y entonces, cuando le preguntan sobre el papel de Arakhamia, Fyodorov responde de manera evasiva pero no negativa. Cito: no quisiera mencionar apellidos concretos, no hubo amenazas directas, así que básicamente todos saben de mí, conocen mi postura sobre uno u otro tema. Creo que el problema fundamental es que una gran cantidad de altos funcionarios no pueden imaginarse que puedes ocupar un alto cargo en el gobierno y no tener vínculos con el negocio de la defensa. Se pueden cambiar las reglas del juego, se pueden abrir mercados, se puede ayudar a que los mercados se desarrollen y al mismo tiempo no tener intereses propios en ese mercado. Es un problema cultural y de valores que hoy en día surge y afecta la toma de decisiones técnicas u otras decisiones. Aquí es importante enfatizar que esto no es una acusación directa contra David Arajamilla. Fyodorov se niega a dar nombres y habla de esto como un problema sistémico, y no como una acusación personal hacia una persona en específico. Pero como esta es solo la primera parte de la entrevista, no me sorprendería que en el futuro, durante la lucha política, Fyodorov empiece a mencionar nombres concretos. Como pueden ver, él va elevando la tensión muy poco a poco. A la pregunta de por qué en este conflicto el presidente Zelensky prácticamente tomó partido por estos grupos en el sector de defensa, Fyodorov responde, cito: no sabemos la razón final del despido. Yo pienso que cuando 90 personas vienen a ti, a Zelensky, y te dicen, allí hay algo que no está bien, allí hay algún problema, entonces posiblemente es difícil bajo esa presión ver la realidad de manera objetiva.
Y luego añade un detalle importante. Cito, en abril le advertí al presidente, mire, ahora vendrán a usted y le dirán que hay algo mal conmigo. Que tengo un negocio de drones, compañías, que alteré algunos procesos. Debes hacer una verificación cruzada de esta información, porque afecté los intereses de muchas personas y empresas, y aquí necesito su apoyo. Es decir, Mikhail Fyodorov lo dice claramente, que él advirtió que está rompiendo el viejo mercado del sector de defensa y que Zelensky no debe dejarse llevar por todos esos ataques mediáticos. Él dice que ya en abril advirtió al presidente que vendrían personas a quejarse, diciendo, ¿cómo es posible? Ganábamos millones de dólares vendiendo armas. Y ahora llegó un tal Fyodorov y está rompiendo ese esquema. A continuación, una cita sobre el mecanismo de presión informativa. Ustedes ven que los canales de Telegram más grandes de Ucrania fueron comprados y empezaron a trabajar exclusivamente en mi contra y en contra de mi empresa. Empezaron a aparecer causas penales contra personas que trabajan conmigo. Es decir, esta presión aumentaba cada mes. Y bajo esa presión, seguir haciendo reformas, bueno, al final de cuentas vemos que eso llevó al cambio de gobierno y a que hoy yo ya no esté en el cargo. Luego, a una pregunta directa, si él considera que la renuncia del gobierno fue una cortina de humo para encubrir su despido, Fyodorov responde. A continuación cito, parece que sí. Desafortunadamente, perdimos a varios funcionarios importantes con este cambio, incluyendo a Yulia Sveridenko. Es decir, Fyodorov confirma esta versión de que, en general, todo el gabinete fue removido simplemente porque era necesario quitar a Fyodorov. Pero no se podía decir directamente que estábamos removiendo a Fyodorov, porque él rompe los mercados y evita que ciertas personas ganen dinero con la guerra. Por eso decidieron que simplemente están cambiando la estrategia del gobierno. Luego hay un momento que caracteriza el propio enfoque de Volodymyr Zelensky para formar el gabinete de ministros. Cita de Fyodorov. Media hora o una hora antes de la reunión de la facción Servidor del Pueblo, me informaron que se presentaría la candidatura de Klimenko para el cargo de ministro de Defensa. A la pregunta de si fue el presidente quien lo hizo personalmente, Fyodorov responde brevemente que sí. Sobre el conflicto con Alexander Sirski, Mikhail Fyodorov habla de manera detallada y en sus propias palabras, diferentes de lo que se había dicho públicamente antes. A continuación su cita. En realidad, nunca tuvimos un conflicto personal directo con el comandante en jefe. Es más bien un conflicto de cosmovisión. Tenemos una visión específica de la guerra con la que llegamos. Pero esa visión se desglosa en ciertas reformas, proyectos y operaciones que deben implementarse. Nosotros, como Ministerio de Defensa, no bloqueamos ninguna decisión del Estado Mayor ni del comandante en jefe. Esa fue la postura tanto como ciudadano como ministro de Defensa. A pesar del conflicto ideológico, no bloquear ningún proceso del ejército, ante la afirmación de que el presidente Zelensky dijo públicamente que supuestamente el ministro y el comandante en jefe no se sentaban a hablar entre ellos sin su participación, Fyodorov responde evasivamente, no puedo comentar eso. En realidad, tuvimos una gran cantidad de reuniones, juntas y llamadas. Por supuesto, estábamos trabajando con normalidad. Pero luego, ante la pregunta aclaratoria sin el presidente, Fyodorov responde brevemente, por supuesto. Es decir, Fyodorov y Sirski sí podían trabajar incluso sin la participación del presidente. A la pregunta de por qué el presidente Zelensky finalmente eligió a Sirski y no a él, Fyodorov evita dar una respuesta directa. Y aquí mismo hay una negación directa de los rumores sobre un ultimátum de su parte. Cito, yo no puse ningún ultimátum. Me fui de las conversaciones junto con el gobierno. Después comenzaron las protestas. Sobre los cargos que le ofrecieron después de su renuncia, Fyodorov dice lo siguiente, me ofrecieron varios cargos, y simplemente dije que tengo una visión específica que sé cómo llevar a cabo en adelante. Donde sea que esté, seguiré esa visión. No voy a ocupar un cargo decorativo, me identifico como un gerente que sabe construir sistemas y lograr resultados. Por separado, Fyodorov explica por qué rechazó el cargo de viceprimer ministro de Defensa e Innovación. Y de hecho, él simplemente confirma una verdad obvia. Fyodorov dice, un viceprimer ministro sin ministerio es, en esencia, como un asesor que puede aconsejar al sistema, influir en él, pero no tienes la posibilidad de formar un equipo ni de influir en el resultado real.
Por eso es más bien un puesto decorativo. Sobre su equipo y la relación con el presidente, ahora Fyodorov lo dice brevemente. No tuvimos una conversación final con el presidente. No nos peleamos. No fue que acordamos no hablar más. Desde mi punto de vista, la comunicación aún continúa. Pero el problema es que el propio Zelensky ya dice que el tema de Fyodorov está cerrado. Un bloque aparte y sustancial de la entrevista trata sobre el nombramiento de Dropatov como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A la pregunta de si él fue quien propuso esa candidatura al presidente, Fyodorov responde: mi propuesta clave al presidente fue reunirse con diferentes comandantes. Con los comandantes de los cuerpos, posiblemente de algunas brigadas, agrupaciones de tropas, ver a todos y tomar la decisión por sí mismo. En cuanto a Dropatov, yo lo propuse. Y aquí, disculpen, en realidad no se entiende qué está pasando. Bueno, sí se entiende, pero vamos a analizarlo desde otra perspectiva. Ya hemos hablado de que Vladimir Zelensky organizaba reuniones así con comandantes y jefes militares y hacía exactamente lo que ahora describe Mikhail Fyodorov. Si Fyodorov realmente le aconsejó esto al presidente y el presidente actuó de esa manera, la pregunta es: ¿para qué deshacerse de un Mikhail Fyodorov así? Luego, Fyodorov expone en detalle su propia visión del plan de guerra, dividido en 4 direcciones clave. La primera es el dominio aéreo, es decir, la interceptación de todo lo que hay en el cielo, la creación de sistemas de defensa aérea de corto alcance que identifican cada objetivo y de hecho crean una cúpula impenetrable. Lo segundo es el dominio terrestre, es decir, en tierra, detener el avance del enemigo en el campo de batalla, lograr la eliminación de 200 rusos por cada kilómetro cuadrado de territorio capturado. Completar la reforma del sistema de cuerpos, resolver el problema de la movilización, aumentar la eliminación de rusos a 50.000 por mes, reemplazando a nuestra gente en el campo de batalla con tecnología. 3. Economía, lo que el presidente Zelensky llama sanciones de largo alcance. Es decir, la lucha contra la flota fantasma y en general las sanciones contra la economía de Rusia. 4. Guerra cognitiva. Es decir, construir relaciones de ganar-ganar con los socios para que no sea denos algo, ayúdenos. No, ustedes no nos están ayudando, somos socios con ustedes. Socios. 5. Victoria sobre Rusia en cada ciclo tecnológico. Registro de todo en tiempo real y como punto aparte, la lucha contra la corrupción. Fyodorov habla de la reforma de movilización como un embudo. A continuación, su cita. Hay que ver la movilización como una especie de embudo, donde hay un producto final. Es el servicio militar, donde hay ciertas condiciones, plazos de servicio claros, salario, posibilidad de ascender dentro del sistema. Él menciona la apertura del mercado para extranjeros en el frente. Cita. Creo que más de 50 en la primera línea entre las tropas de asalto pueden ser extranjeros. Ahora lo estamos viendo en el sector de Zaporiyia. Una gran cantidad de militares de países africanos están luchando del lado de Rusia. En algunos sectores del frente, incluso hay más de ellos que de los propios rusos. Y lo más importante, según Fyodorov, la reforma de la movilización debía haberse implementado completamente entre agosto y septiembre. Y en cuanto a la cuestión de sus ambiciones políticas, en la misma entrevista, Fyodorov lo declara directamente. Nunca he luchado por cargos, no quise ser ministro, no sueño con eso. Soy un gerente que sabe construir sistemas y ecosistemas. Para mí lo principal es mostrar resultados. Bueno, esa es una respuesta bastante elegante y evasiva, pero cabe señalar que en los círculos políticos ahora se está discutiendo la posibilidad de crear un nuevo partido encabezado por Mikhail Fyodorov. Sin embargo, en su entorno afirman que por ahora él no planea entrar en la política. Les recuerdo que decían exactamente lo mismo sobre Zaluzny, y luego él dijo, bueno, escuchen, si el pueblo lo pide, ¿por qué no? Ahora, sobre la cuestión de por qué esta entrevista apareció precisamente ahora, me parece que todo es muy sencillo. La entrevista se publicó la noche del 29 de julio. Hoy, 30 de julio, se va a difundir al máximo. Y para el 31 de julio está anunciada una nueva marcha de protesta en Kiev. Y aquí es importante señalar que los organizadores de la protesta justamente llamaron a abstenerse de realizar acciones diarias.
para acumular fuerzas. Fuerzas específicamente para la marcha del viernes. Es decir, desde un punto de vista fáctico, la entrevista salió 2 días antes de la gran protesta. Y objetivamente apoya la agenda de protesta. Además, les da a los manifestantes una nueva y más detallada argumentación en vísperas de la marcha de protesta. En lo personal, es obvio que la publicación de la entrevista fue coordinada con los organizadores de la protesta. Si hablamos de intereses, para el propio Mikhail Fyodorov, esta publicación es beneficiosa porque traslada el enfoque de la discusión pública del conflicto personal con Irsky-Fyodorov a un problema institucional. Como diciendo, ¿quién está obstaculizando las reformas por sus propios intereses económicos? O sea, ¿quién está impidiendo en general la construcción de un Estado de Derecho? ¿Quién intentó ganar dinero con la guerra? Y así sucesivamente. Y eso, como pueden entender, es más ventajoso. Es un marco para un político que desea mantener la reputación de reformador, independientemente de su futura carrera. Fijar esa idea en sus mentes. Y para el movimiento de protesta, la entrevista da un motivo fresco y sustancial antes de la marcha del 31 de julio. Para el equipo presidencial de Zelensky, por el contrario, esa publicación es muy desfavorable. Porque apoya la narrativa de que la decisión se tomó bajo influencia de grupos de interés y no por razones militares objetivas. Y sugiere un posible papel del líder de la fracción presidencial, David Arajamilla, y lo más importante, ahora la protesta con nueva fuerza le preguntará al presidente, ¿por qué no informas sobre las renuncias o los nombramientos de ministros? ¿Por qué no explicas públicamente qué es lo que realmente está pasando? Porque Fyodorov lo dijo directamente, lo que les contaron, que hubo un conflicto entre Fyodorov y Sirsky. Todo eso son tonterías, porque la verdadera razón de la renuncia es completamente diferente. Para una empresa del sector de defensa, cuyos intereses, según Fyodorov, se vieron afectados por la reforma de adquisiciones, que esto se haga público les resulta doblemente inconveniente. Porque ahora este tema ya no está basado en rumores, sino en las palabras directas del exministro de Defensa. ¿Qué pasará después? El primer escenario, la entrevista y la inminente marcha del 31 de julio aumentan la presión sobre el equipo presidencial de Zelensky, exigiendo una explicación más transparente de las decisiones de personal en el ámbito de la defensa. El propio Fyodorov dice directamente en la entrevista que la sociedad ya no permitirá, cito, tomar decisiones a puerta cerrada. Segundo escenario, el tema se queda a nivel de discusión mediática sin consecuencias organizacionales. Ya que en el equipo de Zelensky consideran que las protestas simplemente se apagarán con el tiempo y a Fyodorov ahora de ninguna manera se le puede devolver al poder. Porque entonces parecería que Zelensky es débil y simplemente cedió al chantaje de Fyodorov. Porque ahora parece una figura bastante fuerte que salió y dijo: está bien, solo seré ministro de Defensa y nada más. Si Zelensky lo regresa a ese puesto, se vuelve débil. Y el tercer escenario, más lejano, es si las ambiciones políticas de Mikhail Fyodorov, a pesar de sus propias palabras en la entrevista, de todos modos se materializan en un proyecto de partido. Esto puede convertirse en una nueva línea de confrontación dentro de la política interna ucraniana. Pero por el momento, estos son solo rumores de pasillo, no una intención declarada. Es decir, es muy posible que haya un nuevo partido, por ahora no existe. El resultado de este episodio será simple. La entrevista con el exministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fyodorov, se publicó ahora precisamente para reavivar la protesta que ya empezaba a apagarse. De esto también hay que hablar objetivamente. El hecho de que Mikhail Fyodorov diga abiertamente que se interpuso en el camino de los clanes armamentistas que ganan enormes cantidades de dinero con la guerra es un golpe directo para Zelensky. Porque Ucrania, les recuerdo, no hace mucho recibió un crédito de 90.000 millones de euros, de los cuales, por cierto, ahí se gastan 60.000 millones en defensa. Es decir, esos 60.000 millones de euros se gastarán específicamente en armas. Y Fyodorov de repente intentó cambiar ese mercado, y lo que es importante, Fyodorov publicó públicamente su visión de la guerra. Y desde el punto de vista de la estrategia política, esto es un buen posicionamiento para la lucha política al estilo de «yo les dije cómo debía hacerse».
Y ustedes me despidieron, pero si hubieran hecho como yo decía, el resultado habría sido diferente. Y si hacen las cosas como él decía, dirá, ¿ven? Ese era mi plan. Así que la lucha en realidad apenas comienza. Aquí voy a poner puntos suspensivos. Amigos, les pido que apoyen el trabajo de este canal de YouTube con cualquier donación a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Suscríbanse al canal de Telegram, Peachy News, el enlace está en la descripción de este video. No olviden dejar su like. Compartan el enlace de este episodio en sus redes sociales, porque creo que es un tema muy importante. Y bueno, amigos, denle click a la campanita para no perderse los nuevos episodios en este canal de YouTube. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.